¿Qué tal amigos? Soy Julio López y esto es Marquesina 22. ¿Puedes ver eso? No había visto nada igual. Larguémonos de aquí. Hemos llegado hasta aquí. Debemos seguir, debemos seguir. Un momento, tiene movimiento. Parece que tiene vida. Pues justamente vamos a platicar de una saga emblemática que este año se cumplen 35 años de que se estrenó en 1979, ya pasaron muchos. Yo todavía no nacía cuando salió la primera película. Sí, bueno, ahorita estamos de manteles largos porque vamos a festejar a uno de los monstruos fílmicos más representativos quizás de la segunda mitad del siglo pasado, pero además, ahorita que estábamos viendo el intro, me acordé de este subtítulo en español que le pusieron y creo que fue uno de los más convenientes, aunque ya quedó en el olvido, ¿no? El octavo pasajero, no estaba nada mal, ¿no? Sí, la verdad es que creo que va a estar muy interesante el programa. Antes que nada, un gusto estar nuevamente aquí en Marquesina 22. Una película que es un referente de los hijos de la generación de los baby boomers. Alien, el octavo pasajero, y que por cierto se estrenó, según reporta IMDb, que a veces un poco se equivoca con los datos, pero en esta cuestión de las fechas sí es muy cuidadosa. Se estrenó en México el 21 de noviembre de 1979. Entonces es un adulto joven. Está joven todavía. Como nosotros. Sí, sí, está joven, está joven. Tal Sí, cual. todavía aguanta. Yo un poco más joven que ustedes, pero la verdad es que una vez que empiezas a ver estas películas, lo que es muy interesante es que Ridley Scott, que es director de la primera parte de esta saga, ¿no? No pierden vigencia, ¿no? No. Es increíble cómo estas películas las puedes ver una y otra vez. Lamentablemente ya no se ven tanto en televisión abierta, pero bueno, las ves y las reves y siempre encuentras cosas Sí, sensacionales. han envejecido muy bien cada una de ellas, ¿no? Yo creo que esa es la clave. Y es precisamente también esto lo que convierte al alien a lo que yo me refería del monstruo por excelencia. Yo creo que si lo pones a la altura de otras figuras como el mismo Drácula, por ejemplo, Sí, ¿no? lo que pasa es que, perdón, No, continúa. es un clásico hasta en los términos de contar una historia, Alien. El monstruo aparece en los últimos 45 minutos de la película, algo que es emblemático de todo el cine de monstruos. Drácula, que son de otro estudio, Frankenstein e incluso Tiburón, que es un poquito antes que Alien. Mantener el suspenso hasta el final, mantener al público esperando, digamos, la cereza del pastel que es el monstruo, y aquí lo respetan tal cual. La verdad es que la película sí es de esta generación de cine hecha por un grupo de directores que se llamó los Brad Movies, entre los que estaba Brian De Palma, James Cameron, y que crecieron con la televisión y que tenían una manera de contar las historias de cine popular para atraer a toda una generación. Hay también un asunto interesante con Alien, y es el hecho de que ahora te citaba los Brad Movies, entre los cuales también está Steven Spielberg, pero Alien, creo que de todas estas películas es la única que cinematográficamente es más limpia, es más estricta, es más teórica, y lo vemos incluso al inicio con esta mirada subjetiva de la nave Nostromo, es decir, es más pura a nivel cinematográfico. Yo creo que entiende muy bien el género
Yo creo que por eso Ridley Scott es alguien que indiscutiblemente se convirtió en una referencia de esa época. Basta mencionar el resto de su filmografía, está llena de pequeñas joyas, ¿no? Blade Runner es otro portento cinematográfico, pero además creo que él entrega al monstruo y el monstruo sobrevive a prácticamente todos los tratamientos. Porque después viene James Cameron y lo platicamos en la emisión anterior, y él saca al monstruo de los rincones, ¿no? Lo saca, lo enseña, muestra batallas, lo hace un espectáculo y el monstruo funciona, a pesar de que ya no está tan sugerido como en la primera. Luego llega David Fincher y lo recupera para este sentido claustrofóbico, ¿no? Y después llega Jean-Pierre Jeunet. Entonces, que entrega como la evolución del monstruo, que tampoco lo hace nada mal, aunque la película no fue muy bien recibida, y el monstruo sobrevive a los distintos tratamientos. Y además es la ciencia ficción per se, en los términos clásicos de las novelas pulp de los 60, o sea, el futuro distópico, pero también es una mezcla de géneros cinematográficos, porque estamos viendo, como decía hace un momento, la ciencia ficción pura, pero también estamos viendo un thriller, estamos viendo una película de horror y una película a la que se le ven las ganas de mostrar poco a poco, valga la expresión, las tripas y la sangre. O sea, esta mezcla de géneros puros se ve claramente en Alien, y únicamente quisiera retomar el conocimiento del cine de Ridley Scott, mucho más académico y teórico de lo que puede ser, por ejemplo, el de Spielberg con Blade Runner, que estamos viendo la escenografía tal cual de Metrópolis. Y aquí un poquito se le cuela eso en la arquitectura que saca. No, y fíjate que es algo muy interesante lo que decía Jesús, cómo el personaje de Alien puede saltar no solamente de un director a otro, sino de un formato a otro, porque salieron videojuegos, salieron historietas, salieron series, salieron un montón de cosas, y el personaje de Alien pues ahí estaba, ¿no? Tan emblemático y ya tan icónico después de tantos años. Digo que a la fecha hay ahorita, sigue siendo muy fuerte en los cómics, por ejemplo, ¿no? Dark Horse sigue publicando, es una de sus franquicias más importantes, sigue publicando Alien, tiene otro título que es Alien contra Predator, que también está ahí, y de hecho ahorita están por sacar uno que es de Prometheus, donde van a juntarlos a todos. O sea, Alien sigue siendo una carta fuerte en los cómics, y los videojuegos, pues bueno, Isolation viene a fin de este año, es uno de los videojuegos más esperados, y sigue siendo protagonista, es una de las cartas fuertes. Y además es una película que lanza, las primeras veces por lo menos que yo recuerde, del arquetipo de la heroína, ¿no? Aquí en la primera parte apenas se ve eso, luego van desarrollando más este personaje, ¿no? De Ripley. Pero es el arquetipo de la heroína también per se, de la heroína que no necesita al hombre al lado, no es un personaje débil, al contrario, es un personaje con demasiada fuerza. En la primera película se ve un poco con las determinaciones y con las ideas que ella tiene de cómo, de qué es lo que debe de ir sucediendo, no abrirle a un compañero que puede estar contaminado y que finalmente ella es la única que sobrevive. O sea, estamos hablando también de un cine que va lanzando arquetipos cinematográficos que especialmente hoy en día son importantes. Quizá en 1979 todavía costaba trabajo entender este arquetipo femenino, pero ahora son muy importantes. Fíjate que en ese sentido, desde que ahora que empecé a rever la película justamente de Alien, y que recientemente también vimos la película de Gravedad, el personaje de Sigourney Weaver me recordó muchísimo al personaje de Sandra Bullock, ¿no? De pronto esta mujer que un poco se ve inmiscuida en pues, todas estas tragedias, pero finalmente sale avante, ¿no? Sí, fíjate que eso es un punto bien importante, porque trabajaron muy bien la evolución también del personaje, así como hablamos de la evolución del Alien, la evolución del personaje de Ripley es realmente, es un ejemplo de cómo tienes que trabajarlo, y lo compararía mucho por la época, por los directores, con lo que fue Linda Hamilton, Sarah Connor en Terminator. Pero son herederas de Ripley, ¿no? Que parten de ser la víctima, convertirse en mujeres muy, muy fuertes. Y en este caso Ripley va pasando de eso, de ser víctima a ser la enemiga del Alien, y que es el acierto de la Jean-Pierre Jeunet, la última película, la de Alien Resurrection. Se supone que el monstruo muere y evoluciona precisamente porque aprende de quien lo mata. Entonces, si el que lo ha estado matando es un ser humano, lo que va a buscar es parecerse a ese ser humano, y vemos esta mezcla en la última de Alien, que es Alien Resurrection. Fíjate, ahorita que mencionabas a Sandra Bullock, yo quiero retomar un poco lo que el cine va heredando a nivel ideológico y a nivel de cultura del entretenimiento, porque tanto Steven Spielberg como George Lucas, como Ridley Scott, como James Cameron, como Brian De Palma, pertenecen a una generación que se dedicó a entretener
como decía hace un momento, a los hijos de los baby boomers, es decir, entretuvo a una generación que se preocupaba más por las marcas, que crece hasta cierto punto, y me refiero en Estados Unidos a una época de mucha tensión política, pero no una guerra propiamente, o sea, la generación que fue niño en los años 80, aunque luego vendría la guerra del Golfo, y como cineastas que han entendido una cultura mucho más global, como Alfonso Cuarón, tienen como referente inmediato a este cine, no necesariamente al cine mexicano, sino a este tipo de entretenimiento y de cinematografía, que se vuelve una cultura global, ideas globales, ¿no? Que es el caso de Guillermo del Toro, digo, es otro que pertenece a esa generación y que son sus grandes influencias, ¿no? Son sus grandes influencias, y la verdad es que justamente con este tipo de personajes, con Alien, empieza toda una serie de películas sobre monstruos, monstruitos y monstruotes, ¿no? Tenemos ahí la cosa, la mosca, los critters, los gremlins, ¿no? Y su gran antagonista que se ha convertido, que es Predator, ¿no? El Depredador, ¿no? Que también es otro. Y que de uno... No, digo, y aparte, digo, el diseño, ¿no?, que entregó Giger, que es súper importante, ¿no? Y que marcó tendencia. Que además son herederos, de algún modo, sí de un cine clásico, de un cine muy teórico como puede ser Metrópolis, pero también son herederos de la serie B. El monstruo parte completamente de la serie B. O sea, eso uno lo ve y dices, esto es como el cine de los 60. De hecho, muchos conocieron a este personaje, ¿no? Lo conocieron a través del VHS. Sí, por supuesto. Yo lo conocí a través del VHS. Nosotros ya nos tenemos que despedir. Falta mucho que hablar de esta película, pero antes de despedirnos, quisiéramos regalar 3 antologías, ¿no? Está todas las 4 películas de Alien, ¿no? Es una joya, ¿no? Nos mandan nuestros amigos de Fox, escríbanos al Twitter, @Julio YLP, ahí les respondo, y bueno, llévense pues este bonito regalo que nos mandan nuestros amigos de Fox. Infaltable. Muchas gracias. Colección. Gracias, Julio, un gusto. No, al contrario, gracias. Nos vemos nosotros la próxima semana.